Bueno, el tema ahora es desigualdades. Una desigualdad es una expresión que indica que una cantidad es mayor o menor que otra. Entonces, para eso vamos a usar los signos de mayor o menor que. Algunos ejemplos tenemos en el primer caso: 5 es mayor a 3, menos 4 es menor que menos 2, 3 más 4 es mayor que 5 más 1. Entonces, cuando tenemos involucrados signos de mayor o menor, solos o combinados con el igual, tenemos el caso de desigualdades. Los miembros de las desigualdades están divididos en dos. El primer miembro es el que está a la izquierda y el segundo miembro es el que está a la derecha del signo, ya sea mayor que o menor que. Entonces, en este caso, 3 más 4 mayor a 5 más 1. El 3 más 4 es el primer miembro y el 5 más 1 sería el segundo miembro. Los términos de una desigualdad pues son las cantidades que están separadas de otras, ya sea por el signo más o menos, o la cantidad que está sola en un miembro, la derecha del signo la derecha del signo de desigualdad. Por ejemplo, 3 más 4 mayor a 5 más 1, tenemos a la derecha 5 y 1 y a la izquierda 3 más 4. Entonces 3, 4, 5 y 1 serían los términos. Ahora vamos a ver las propiedades de la desigualdad. Hay que tener cuidado porque en una igualdad normalmente si sumamos o restamos de un solo lado tenemos que hacerlo también del otro lado, o si dividimos o multiplicamos, pero en el caso de las desigualdades hay algunos casos donde cambia el signo. Entonces veamos. Propiedad número 1. Si un mismo número es sumado o restado en ambos lados de la desigualdad resultante va a tener el mismo sentido, o sea, no cambia el signo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, si 7 es menor a 10, entonces 7 más 3, porque le estoy sumando 3 al 7, sigue siendo menor a 10 más 3, ¿verdad? Entonces, si yo le sumo o le resto en ambos lados de la desigualdad, el símbolo de menor o de mayor no va a cambiar, ¿de acuerdo? Esa fue la propiedad número 1. Propiedad número 2. Si ambos lados de una desigualdad son multiplicados o divididos por el mismo número positivo, la desigualdad tendrá el mismo sentido que la original. Ejemplo: 3 menos 7 y 2 mayor a 0. De modo que yo multiplico 3 por 2, sigue siendo menor que 7 por 2. O 3 dividido entre 2 sigue siendo menor que 7 entre 2. ¿De acuerdo? En esos casos, si multiplico o divido por el mismo número positivo, el signo de la desigualdad no cambia de sentido, se va a quedar en el mismo. Propiedad número 3. Si ambos lados de la desigualdad son multiplicados o divididos, pero en este caso por un mismo número negativo, entonces aquí sí la desigualdad va a cambiar el sentido de la original. Tenemos el mismo ejemplo. Ahora tenemos, por ejemplo, 4 es menor a 7. Pero si yo al 4 lo multiplico por menos 2 y al 7 también lo multiplico por menos 2, lo resultante me va a dar menos 8 menor a menos 14. En ese caso no es cierto, ¿verdad? Entonces cambiaría a menos 8 es mayor a menos 14. Ahí el sentido de la desigualdad cambia. Lo mismo si divido 4 sobre 7 sería menos 4 séptimos, en ese caso va a ser mayor a 7 medios, ¿de acuerdo? Entonces, el primer caso donde sí cambia el sentido de la desigualdad es cuando multiplico o divido por un mismo número negativo. Propiedad número 4. Cualquier lado de la desigualdad puede ser reemplazado por una expresión equivalente. Vamos a suponer, dice aquí, si A es menor a B y A igual a C, entonces C, por lo tanto, tiene que ser menor a B. Vamos a ver el ejemplo. Dice, X es menor a 2 y X es igual a Y más 4. Entonces, si yo reemplazo la X por Y más 4, pues eso tiene que ser menor a 2, ¿de acuerdo? Propiedad número 5. Si los lados de una desigualdad son ambos positivos o negativos, entonces sus recíprocos respectivos están relacionados por un símbolo de desigualdad con sentido contrario. Entonces, recuerden que el recíproco de un número A cualquiera está definido como 1 sobre A. Por ejemplo, yo tengo 2 sobre 4, el recíproco de 2 es un medio y el recíproco de 4 es un cuarto. Entonces,
Un medio no es menor a un cuarto, ¿verdad? Por eso el sentido de la desigualdad, en ese caso, pues cambia, ¿verdad? Es un cambio total lo que sucede ahí. Entonces, aquí tenemos que aquí era negativo y en este caso se volvió mayor que. Era menor que, ahora es mayor que. Porque un medio, por supuesto que es mayor a un cuarto, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos dos casos donde sí cambia el signo, cuando se hace el recíproco y cuando se multiplica o divide por un número negativo. Número 6. Si ambos lados de una desigualdad son positivos y se elevan cada uno a una misma potencia positiva, entonces la desigualdad va a tener el mismo sentido. ¿De acuerdo? En un ejemplo cualquiera, si por ejemplo decimos 3 es menor que 4 y lo elevamos al cuadrado los dos, se sigue manteniendo el mismo sentido de la desigualdad. Entonces vamos a tener un ejemplo aquí. Si yo tengo 3 es menor que 4 y luego ese 3 yo lo elevo al cuadrado, esto sigue siendo menor que 4 al cuadrado, ¿eh? Porque 3 por 3, 9 es menor que 16. Entonces aquí el sentido sigue siendo el mismo. Propiedad número 7. Si ambos lados de una desigualdad son negativos y elevados cada uno a una misma potencia negativa, entonces la desigualdad resultante va a cambiar el sentido, ¿de acuerdo? Entonces si yo tengo, por ejemplo, menos 3, en este caso, a ver, vamos a ver, si yo voy a tener un menos 3, de aquí, ¿verdad? Que es menor que menos 2, pero luego yo cada uno de esos lo elevo a una potencia negativa. Vamos a suponer que ese menos 3 yo lo estoy elevando a la menos 2 y este menos 2 también lo estoy elevando a la menos 2. Entonces me quedaría 1 sobre 3 al cuadrado y de este lado me quedaría 1 sobre menos 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahí aquí era menos 3. Entonces si yo hago esto, aquí me quedaría 1 sobre 9, ¿verdad? Me va a quedar 1 sobre 9 y el otro caso me daría 1 sobre 4. Y ahora pues esto ya no cumple el mismo sentido, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que cambiar el sentido de la desigualdad. Número 8. Si ambos lados de una desigualdad son negativos y elevados cada uno a una misma potencia positiva, entonces va a cambiar el sentido de la original. Entonces aquí cuando el número es negativo y se eleva a una potencia positiva, entonces el signo va a cambiar. Entonces si yo tengo un igual aquí, un menos 2 elevado al cuadrado, bueno, porque tener el caso menos 2 es menor que menos 1, por ejemplo, ¿eh? Entonces si el menos 1 lo elevo al cuadrado, en este caso a una misma potencia positiva, aquí me va a dar 4 y 4 no es menor que 1, ¿va? Entonces por eso el signo de la desigualdad va a cambiar, ¿va? Aquí sería 4 mayor a 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí es por eso que cambia. Y por último, la número 9, si ambos lados de una desigualdad son negativos y se elevan a cada uno a una misma potencia negativa, entonces la desigualdad resultante se queda sin cambio, o sea, la desigualdad se mantiene. O sea, yo tengo negativo, si lo elevo a potencia negativa, se hace más negativo y por lo tanto no hay cambio. Bueno, hasta aquí son las propiedades. En la siguiente parte vamos a ver algunos ejemplos y cómo se resuelven inecuaciones.